Lorenzo, podés dar inicio, gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias extranjeras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que también nos acompañan. Es siempre un gusto tenerlo entre nosotros. Nos acompaña hoy el prestigioso y conocido profesor español Tomás Sala Franco, conocido porque ha tenido siempre la gentileza de acompañarnos en muchas y distintas actividades académicas como la de la fecha. El tema sobre el cual versará la actividad es la contratación temporal en España. Es sabido que la contratación por tiempo determinado sigue en nuestro país configurando, como en muchos otros ordenamientos, una excepción, ya que el principio general en la materia sigue siendo el de la duración indeterminada, con base a la vocación de continuidad del contrato. De allí que nuestra ley general limita todavía la convencionalidad del plazo, objetivando la duración contractual, y así sobreponiéndose a la voluntad de los contratantes. En un trabajo publicado hace casi 50 años en la revista de Política Social de España, allá por 1973, y que fuera citado por Norberto Centeno, uno de los hacedores de nuestra ley de contrato de trabajo. En un trabajo publicado precisamente por quien hoy nos acompaña, el profesor Sala Franco, se ponía de relieve que era la naturaleza del trabajo y no la voluntad de las partes la que debería condicionar la duración del contrato de trabajo. Y alertaba también en ese mismo trabajo sobre los riesgos derivados de su inobservancia. No obstante, distintas experiencias normativas de nuestro país y de otras legislaciones, algunas derogadas o modificadas después, fueron introducidas a lo largo del tiempo, añadiendo modalidades de contratación de duración temporal y en ocasiones suavizando sus exigencias, determinando una temporalidad considerada por muchos como excesiva y precarizante de la relación laboral. A propósito de esto, en diciembre del año próximo pasado, en accidentado trámite, hubo de ser aprobado en España el Real Decreto Ley 32 del 2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Reforma que, según la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, va a pasar página a la precariedad en el empleo, va a traer la recuperación de derechos frente a los recortes y va a mejorar la vida de los trabajadores de ese país. Para referirse justamente a esta temática y a estos interrogantes, nos acompaña hoy nuevamente el estimado profesor Tomás Sala Franco. El profesor Sala Franco es licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia con premio extraordinario de la licenciatura. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia con el Premio Nacional Vittorio Emanuele II de Derecho Público. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia desde 1975. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Valencia. Es autor de 65 libros, solo o en colaboración, sobre distintos temas del derecho laboral, individual, colectivo, procesal y administrativo,
y de Derecho de la Seguridad Social. Es también autor de más de 245 artículos monográficos sobre temas de derecho laboral, también individual, colectivo, procesal y administrativo, y derecho de la seguridad social. Es, además de publicista, frecuente expositor en conferencias y máster en distintas universidades, colegios profesionales, congresos y organismos internacionales, en España y en distintos países europeos y de América Latina, entre ellos Italia, Francia, Bélgica, Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile, entre varios. Ha sido secretario general de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia durante 15 años. Ha sido miembro de la Comisión de Elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, árbitro de los órganos arbitrales estatal CIMA y de la Comunidad Valenciana. Ha sido director de formación, lo es, en el estudio laboralista Abdón Pedrajas y Molero, presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos entre los años 2002 y 2007. Entre sus distintas actividades académicas, es miembro académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico correspondiente de la Academia Nacional de Direito do Trabalho desde 2012, académico correspondiente de la Academia Brasileira do Direito do Trabalho desde el año 2014, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de la Comunidad Valenciana desde el año 2020. Ha recibido el premio Asnala Santander Justicia al mejor laboralista español del año 2019. Ha recibido la medalla de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación en el año 2019. Profesor Tomás, sea usted nuevamente bienvenido. Es realmente un gusto tenerlo entre nosotros. Queda usted en uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer, una vez más, y también es un honor poder participar en este ciclo de conferencias organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo en colaboración con mi buena amiga Cristina Etala. A estas alturas, nadie duda de los efectos perversos que tiene una contratación temporal excesiva y yo diría patológica para toda la sociedad en general. Si observamos la seguridad social, esa contratación temporal excesiva viene a suponer un aumento del gasto en las prestaciones de desempleo con la presión financiera consiguiente. Si nos ciframos con los trabajadores individuales, esto significa inestabilidad laboral, especialmente en tiempos de crisis. En las últimas crisis lo hemos podido constatar, cómo los ajustes de personal se realizan, sobre todo no renovando los contratos temporales. Una mayor siniestralidad laboral está asociada a la temporalidad en la contratación y una notabilísima incidencia sobre el consumo ante la imposibilidad que tiene un trabajador para desarrollar un mínimo proyecto personal y familiar. Pero si nos fijamos en los sindicatos, ese exceso de temporalidad se traduce en escasísima afiliación e incluso en contradicciones reivindicativas entre los trabajadores fijos y los trabajadores temporales. Lo que es bueno para unos probablemente no lo sea para los otros y viceversa. Pero incluso para las empresas hay una serie de aspectos negativos. La temporalidad va a implicar dumping social
entre las empresas que tienen personal fijo y altos costes sociales, tanto directos como indirectos, y esas otras empresas jóvenes, en algunos casos recicladas, provenientes de viejas empresas, en las que casi todos los trabajadores son temporales. Además de eso, la contratación temporal excesiva implica dificultades para implementar una formación profesional eficiente y continua entre los trabajadores temporales. La falta de un espíritu de empresa, su consecución imposible, constituye también otro aspecto negativo a sumar a los anteriores. Y en general yo diría un proceso de ralentización de la economía mediante la reducción de la demanda de bienes y de servicios y la consiguiente pérdida de beneficios empresariales. Esto ocurre en líneas generales, pero naturalmente no todos piensan así. El ordenamiento jurídico laboral español anterior a la reforma laboral, voy a dedicarle 2 palabras para poder entender exactamente el sentido de la reforma. Antes de la reforma, nuestro ordenamiento reconocía la existencia de contratos indefinidos y de contratos temporales. Y a la contratación temporal venía tasada por la ley en una lista cerrada, exigiendo en líneas generales que estuviese justificada en necesidades temporales de la empresa. Y así se permitía contratar temporalmente para realizar una obra o un servicio determinado, el llamado contrato eventual, para realizar obras o servicios determinados fuera de la eventualidad de las circunstancias de la producción y para realizar trabajos interinos. Únicamente había un tipo de contrato que no necesitaba justificarse en necesidades temporales de la empresa. Y era, y sigue siendo, como veremos, el contrato para fomentar el trabajo de los trabajadores discapacitados. El régimen jurídico, muy brevemente, de los contratos para la realización de una obra o servicio determinado venía regulado de tal manera que permitía reconducir a estos contratos a aquellos trabajadores que trabajaban en empresas contratistas o concesionarios. Piensen que, al menos en España y en casi todos los países, el proceso de descentralización productiva es un fenómeno absolutamente extendido. Y en estos casos se permitía que coincidieran la duración de los contratos de obra o de la concesión administrativa con la duración de la contrata o de la concesión. Por tanto, contrato laboral y contrata mercantil o contrata administrativa iban de la mano, aunque la actividad de la empresa contratista, subcontratista o concesionaria fuera realmente permanente. La duración legal de estos contratos era la del tiempo exigido para realizar esa obra o ese servicio, pero la ley fijaba efectivamente un límite temporal que no permitía que hubiera contratos de obra o servicio determinados de duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo. Por lo que se refería a los contratos eventuales por circunstancias de la producción, el régimen jurídico de estos contratos permitía contratar temporalmente, así lo decía la ley, cuando las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Y la ley fijaba una duración máxima para estos contratos en 6 meses, ampliables hasta un máximo de 12 por convenio colectivo. Y el tercer tipo de contrato temporal que se admitía, el contrato de interinidad, en realidad era doble. Por una parte, un contrato para sustituir a trabajadores ausentes del trabajo con derecho de reserva de puestos de trabajo, y otro contrato de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o el proceso de promoción para su cobertura definitiva. Y finalmente, como decía, existía el contrato del fomento de empleo de trabajadores discapacitados para el que no se precisaba justificar la temporalidad de la actividad contratada.
Se trataba en este sentido de una temporalidad coyuntural, no estructural como en los casos anteriores, y cuya duración no podía ser ni inferior a 12 meses ni superior a 3 años. En la legislación anterior se establecían una serie de reglas comunes a los distintos contratos temporales. En primer lugar, regía el principio de igualdad de trato con los trabajadores fijos con contrato indefinido. En segundo lugar, en el caso de encadenamiento de contratos temporales de un mismo trabajador, convertían fijo a ese trabajador si hubiera estado contratado más de 24 meses dentro de un periodo de 30 meses, con o sin solución de continuidad mediante 2 o más contratos temporales con la misma empresa o con el mismo grupo de empresas. Pero, ¿qué ocurría con la contratación temporal en cadena para un mismo puesto de trabajo de distintos trabajadores? Para ellos, la ley no fijaba límite alguno. Únicamente se remitía expresamente a lo que estableciera la negociación colectiva. Y, desgraciadamente, esto no sucedió nunca. No conozco ningún convenio colectivo que dijera una palabra sobre este tipo de contratación temporal en cadena. La ley establecía, por lo demás, el derecho a una indemnización por fin de contrato temporal, cuantificada en 12 días de salario por año de servicio, pero solo en el caso de contratos eventuales de obra o servicio determinado y de fomento del trabajo de los discapacitados. No así para los trabajadores interinos por sustitución o por ocupación de plaza vacante, a los que inexplicablemente les negaba el derecho a una indemnización por fin de contrato. Si tenemos en cuenta que muchos contratos de interinidad por sustitución de trabajadores en ausencia de su puesto de trabajo duraban bastante más que los contratos eventuales, no se entendía nunca por qué no tuvieron derecho a una indemnización. Y finalmente el ordenamiento cerraba la normativa estableciendo que si la contratación temporal se hubiera hecho en fraude de ley, entonces se presumía iuris et de jure que el contrato era por tiempo indefinido, sin posibilidad de prueba en contra. Esto ocurría, por ejemplo, cuando se despedía a un trabajador fijo y más tarde se le contrataba temporalmente, o cuando inicialmente se contrataba por tiempo indefinido a un trabajador y más tarde se le fijaba un término para su finalización. Lo cierto es que en España, con esta legislación, la tasa de temporalidad en la contratación laboral llegó a triplicar en algún momento la tasa media comunitaria. Llegó a situarse alrededor del 35% frente al 12% como media en la Unión Europea. En los últimos años descendió, llegando en los momentos anteriores a la reforma laboral del 2001 a una tasa de temporalidad del 23%. Pero de la tasa de temporalidad participaban de una manera muy importante las administraciones públicas, especialmente en el sector de la sanidad y en el sector de la educación. En la administración pública la tasa llegaba frente al 23% del sector privado al 30% en el sector público. Se trataba así de la segunda tasa de temporalidad más alta de la Europa comunitaria, solo superada por Polonia. Pero lo importante es que todo esto había creado una conciencia en el mundo empresarial con carácter general durante muchísimo tiempo, lo que se dio en llamar una cultura de la temporalidad. Y a la vez, en paralelo, existía un uso fraudulento muy elevado de la contratación temporal. En España, un importante punto de inflexión en la valoración crítica de la contratación temporal se produjo a la altura del año 1997, a partir de un acuerdo interprofesional sobre estabilidad en el empleo, firmado por la patronal mayoritaria, la COE, y por los sindicatos mayoritarios, la UGT y comisiones obreras. Así, a partir de este acuerdo interprofesional de estabilidad en el empleo, la contratación temporal pasó de ser una panacea empresarial y también gubernamental,
recuerdo una malhadada frase atribuida a Felipe González de que lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que cace ratones. A partir de este acuerdo se pasó una crítica abierta por parte de todos a ese exceso de temporalidad en la contratación temporal. Es cierto, sin embargo, que para un determinado tipo de empresas, las que podríamos calificar de no globalizadas y de no globalizables, que compiten en costos fundamentalmente, la contratación temporal es buena para sus fines. No necesitan trabajadores especialmente cualificados. Pero para cualquier empresa seria, globalizada o globalizable, que necesita competir fundamentalmente en calidad de sus productos, de sus bienes y de sus servicios, necesita para eso trabajadores bien formados profesionalmente. Y la temporalidad, en este caso, no es útil, sino contraproducente. A partir del acuerdo interprofesional del año 97, se adoptaron una serie de medidas de muy distinta naturaleza. Por una parte, medidas que podríamos denominar de abaratamiento de la contratación indefinida, incentivos a este tipo de contratación, reducción de las indemnizaciones por despido, en el caso de los contratos indefinidos, y reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo de los trabajadores indefinidos. Y en paralelo, se adoptaron también medidas de encarecimiento de la contratación temporal, como aumentando, en sentido contrario, las cuotas empresariales por desempleo de los trabajadores temporales, o limitando también el encadenamiento de los contratos temporales y estableciendo en los convenios colectivos hasta un número máximo de contratos temporales que podían haber en las empresas. Pero además se facilitaron en paralelo alternativas a la contratación temporal. Concretamente, se facilitó la contratación a tiempo parcial, porque es constatable estadísticamente que los países con una mayor tasa de parcialidad en la contratación tienen una menor tasa de temporalidad y viceversa. Pero hay que reconocer, no obstante todo lo que digo, que las medidas adoptadas produjeron escasísimos resultados en nuestro panorama de contratación laboral. Y se ha mantenido un importante exceso, como vimos, de temporalidad, si bien es cierto que nunca se llegaron a adoptar históricamente todas esas medidas que he descrito a un tiempo, es decir, como un tratamiento de shock, que seguramente es lo que estaba necesitando el ordenamiento jurídico laboral en este punto. Y así llegamos al gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE y de Unidas Podemos. En el acuerdo de coalición de este gobierno del año 2020, expresamente incluía en su articulado reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y endurecer las sanciones aplicables en el caso de uso fraudulento de la contratación temporal. Al mismo tiempo, se preconizaba que el contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales hasta entonces debería tener un ámbito más amplio que el que tuvo hasta ese momento. Pero sobre todo, por su parte, la Unión Europea, y subrayo, la Unión Europea exigía el acuerdo entre los agentes sociales en materia de contratación temporal, entre otros más, para recibir los fondos de recuperación. Si nos situamos en las cantidades que se manejan, alrededor de 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, comprenderán que la presión de la Unión Europea en este punto era fundamental para el gobierno de coalición. Y en este sentido, el gobierno de coalición elaboró un plan de recuperación, transformación y resiliencia, que así se le denominó, aprobado formalmente por las instituciones europeas el 3 de julio del 2021, en cuyo componente 23 y con el título de Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, establecía literalmente que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que aumentan la precariedad y que es preciso abordar a través del diálogo social
unas reformas que permitan reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral. Las fases ya están puestas. Un gobierno de coalición y la presión de la Unión Europea. Así las cosas, llegamos a la reforma laboral. Esta reforma laboral, como todos saben, se produjo tras un largo y difícil diálogo social entre los agentes sociales mayoritarios y el gobierno, y dio lugar a la promulgación de un Real Decreto Ley de 28 de diciembre del 2021, que más tarde se convalidó en el Parlamento por ley en febrero de este año 2022. Se trata, en todo caso, de una ley pactada por patronal, COS, PYME y sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT. No olvidemos, por tanto, que se trata del fruto del diálogo social. Y esta ley de reforma, su contenido, incluye una amplísima regulación normativa renovadora de la contratación temporal que apuesta claramente por luchar contra esa temporalidad patológica como uno de los principales objetivos de la reforma laboral. ¿Cuáles han sido las líneas generales de la nueva regulación de la contratación temporal en la ley de reforma laboral? Las líneas generales son las siguientes. En primer lugar, la ley comienza estableciendo la presunción legal de que los contratos de trabajo se conciertan por tiempo indefinido y que solamente podrá celebrarse un contrato de duración determinada en aquellos supuestos que expresamente prevea la ley. Lo importante es que se trata de una presunción juris tantum, que ciertamente admite prueba en contrario, pero la presunción supondrá la alteración de la carga de la prueba procesal acerca de la naturaleza definida o temporal de un contrato de trabajo, lo cual es un avance significativo desde el punto de vista procesal. La segunda línea de regulación se refiere a los supuestos en que será posible hacer un contrato de trabajo de duración determinada. Con independencia de los contratos formativos, que estos son por su naturaleza temporales, solamente será posible contratar temporalmente a partir de la reforma en dos casos. A través de los llamados contratos por circunstancias de la producción, que vienen a ser unos herederos, pero con grandes diferencias, de los anteriores contratos eventuales y de obra o servicio determinado, y en segundo lugar, a través de los contratos por sustitución de persona trabajadora, que así se llaman, y que en el fondo vienen a ser herederos del anterior contrato de interinidad en su doble faceta de sustitución y de interinidad de puesto vacante mientras se produce la contratación de un nuevo trabajador. La ley entiende por circunstancias de la producción lo siguiente: los incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad empresarial que tengan una duración máxima de 6 meses, ampliables a 12 por la negociación colectiva. En mi opinión, esta definición de la temporalidad referida a los contratos por circunstancias de la producción es uno de los aspectos que resultan más criticables de la nueva regulación, porque su carácter ambiguo que va a dar lugar a infinidad de interpretaciones por parte de los tribunales. Y también considera contratos por circunstancias de la producción aquellas situaciones ocasionales, pero previsibles, que tengan una duración reducida, una duración máxima de 90 días en el año natural. Aquí se está refiriendo al supuesto de las rebajas en los comercios, sustituyendo al anterior contrato eventual. La ley entiende por sustitución de persona trabajadora lo mismo que el anterior Estatuto de los Trabajadores entendía por contrato de interinidad. Se dejan las cosas exactamente como estaban respecto de esta segunda modalidad de contrato temporal. Por tanto, ¿qué es lo más importante de la reforma en cuanto a los contratos temporales? Que desaparece en la ley el anterior contrato para obra o servicio determinado, que era una modalidad contractual que suponía
precisamente el porcentaje de contratos temporales más elevado, alrededor de 4,5 millones en el año 2021. Alrededor de 4,5 millones en el año 2021. ¿Por qué era esto posible? Porque por una parte, como ya avanzaba antes, los contratistas, subcontratistas y concesionarios, mientras durase la contrata, contrataban trabajadores por obra o servicio determinado. Rarísimamente contrataron a un trabajador con un contrato indefinido. Y además porque su posible duración era muy alta, hasta 3 o 4 años según convenios colectivos, y porque eran los contratos de obra o servicio determinado donde se producía en la práctica un mayor número de fraudes. La tercera línea de regulación de la temporalidad en la contratación se refiere a la cadena de contratos temporales. Pero ahora, y esta es una diferencia importante, tanto para un mismo trabajador como para distintos trabajadores. Ahora se establece que los trabajadores que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 18, antes el plazo, recuerden que era de 24 meses en un periodo de 30, ahora es de 18 en un periodo de 24. Se ha reducido, con o sin solución de continuidad para el mismo o para diferente puesto de trabajo, para la misma empresa o para otra empresa del grupo de empresas correspondientes, mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción, tanto directamente como a través de empresas de trabajo temporal, adquirirán, se dice en la ley, la condición de trabajadores fijos. Por tanto, se limita la contratación temporal en cuanto a su cadena referida, no solo a los trabajadores, a los mismos trabajadores, sino también en el supuesto que antes abandonaba la ley a la negociación colectiva y que ya avancé, que la negociación colectiva no dio respuesta en ningún caso, a la última persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado el puesto de trabajo con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses. Por tanto, se limita las cadenas de contratación del mismo y de distintos trabajadores. La cuarta línea de regulación, muy importante, se refiere al establecimiento de una serie de garantías legales en cuanto a su régimen jurídico, que no existían en la anterior normativa y que tienen la vista puesta en evitar los fraudes. En primer lugar, la ley establece que para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario, dice, que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, en un intento de delimitar el concepto ambiguo al que antes me refería de los contratos por circunstancias de la producción. Esto, naturalmente, va a reforzar la causalidad de los contratos de duración determinada y, sobre todo, al establecerse por escrito, va a facilitar el control administrativo por parte de la Inspección de Trabajo y también el control judicial en casos extraordinarios. En el caso de tratarse de un contrato para sustitución de una persona, de un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, habrá que especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución, con la misma finalidad de facilitar el control administrativo y judicial del fraude. Por lo demás, la ley mantiene el principio de equiparación de derechos entre trabajadores temporales e indefinidos, incluida la antigüedad. Y se mantiene también el derecho a la indemnización de 12 días de salario por año de servicio cuando finaliza el contrato temporal, pero una vez más se excluyen a los contratos de interinidad, que ahora se llaman contratos de sustitución de persona trabajadora, lo cual ha sido criticado nuevamente. La empresa está obligada a informar a los trabajadores que tengan un contrato de duración determinada sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes a fin de garantizarles las mismas oportunidades para acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores de la empresa.
Y, en quinto lugar, se incrementa la funcionalidad de los convenios colectivos en cuanto a la regulación de la temporalidad en la contratación. Esto es muy importante. La negociación colectiva se le da un protagonismo en cuanto a la regulación de los contratos temporales. Y así, se dice en la ley, los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de la temporalidad en el sector o en la empresa, de qué se trate, podrán fijar criterios sobre la adecuada relación entre el volumen de la contratación temporal y la plantilla total de la empresa y fijar porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos. Otro aspecto muy importante de la ley es que se acentúa de una manera sustancial la penalización del fraude en la contratación temporal. Y de esta manera, las sanciones administrativas a los empresarios incumplidores son notablemente endurecidas respecto de la anterior legislación. La ley además establece una cuota adicional a la seguridad social en aquellos contratos de duración determinada que duren menos de 30 días. Y, en tercer lugar, en caso de incumplimiento de las normas legales sobre la contratación temporal, la ley establece la adquisición de fijeza en el trabajador. Por lo demás, se mantiene la posibilidad de que el trabajador reclame judicialmente por despido improcedente en caso de incumplimiento empresarial, con derecho a la indemnización máxima de 33 días de salario por año de servicio, con el tope de los 24 mensualidades. Y otro aspecto importante de la regulación se refiere al sector de la construcción. En el sector de la construcción, donde prácticamente todos los trabajadores tienen contratos de obra o servicio determinado, se dice en la ley que se crea un nuevo contrato indefinido, pero especial, con especialidades extintivas para el sector de la construcción. ¿En qué consiste a grandes rasgos este nuevo contrato indefinido del sector de la construcción? Que al finalizar la obra en la que presta servicios ese trabajador, la empresa viene obligada a hacerle una propuesta de recolocación, incluso previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Y una vez efectuada la propuesta de recolocación, ese contrato indefinido adscrito a la obra solo podrá extinguirse por motivos, dice la ley, inherentes a la persona, al trabajador. Es decir, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Cuando el trabajador rechace la recolocación, cuando la cualificación que tenga el trabajador no resulte adecuada a la oferta que le hace la empresa a las nuevas obras en la misma provincia, o que la empresa no tenga obras en la provincia. En estos casos, el trabajador tiene derecho a extinguir ese contrato indefinido del sector de la construcción. Y en el supuesto de extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización del 7% del salario devengado durante la vigencia de su contrato. Y por último, y no por ello el menos importante, seguramente la medida fundamental que explica en cierto modo el auge de la contratación indefinida después de la reforma laboral. Finalmente, la ley modifica el régimen jurídico de los contratos fijos discontinuos. Amplía las posibilidades de aplicación del contrato fijo discontinuo. Antes solamente se aplicaban a los supuestos de campaña o de temporada. Ahora la ley permite que se apliquen los contratos fijos discontinuos a trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por tanto, y esto es lo importante, una gran parte de los anteriores contratos temporales de obra o servicio determinados de las empresas contratistas y subcontratistas, esos 2,5 millones que hablaba antes, hoy suprimidos, podrán realizarse a través de la figura del contrato fijo discontinuo. Es cierto que el contrato fijo discontinuo es un eufemismo,
porque aunque es un contrato indefinido, no deja de ser temporal la actividad que el trabajador realice en ella. Pero el régimen jurídico del contrato fijo discontinuo, con el derecho a nuevas llamadas cuando se realicen nuevas contratas, naturalmente protege a ese trabajador mucho más que el anterior contrato de obra o servicio que termina. A grandes rasgos, esta es la nueva regulación de la contratación temporal en el sector privado. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que las administraciones públicas, como antes avanzaba, ha existido de antiguo una tasa de temporalidad altísima, incluso superior en el momento en que se produce la reforma a la tasa de temporalidad del sector privado. Y en las administraciones públicas se establece un régimen jurídico especial para la contratación laboral temporal. Piensen que los trabajadores en las administraciones públicas vienen a suponer, a grosso modo, alrededor del 50% del personal de todas las administraciones públicas, especialmente en la administración local, municipios y provincias, 50-50 incluso se eleva en favor del personal laboral frente a los funcionarios. Pues bien, en principio, para los contratos laborales temporales del personal laboral, en principio rige la legislación laboral que he descrito, pero otra ley, la ley 20 del 21, para evitar los abusos en la temporalidad existentes en las administraciones públicas, ha introducido 3 medidas especiales para luchar contra ello. En primer lugar, establece la nulidad. Esto es nuevo. En la ley de contratación temporal no se establece la nulidad. En primer lugar, la nulidad de los pactos o acuerdos que supongan para la administración pública el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia del personal laboral temporal. Serán nulos esos contratos que superen los plazos máximos de permanencia del personal laboral temporal, cosa muy frecuente en las administraciones públicas españolas. En segundo lugar, establece un régimen de responsabilidades, dice, para las administraciones públicas incumplidoras. No dice más. Realmente la norma es inconcreta, ambigua, no concreta qué responsabilidades deben establecerse, y es más, se remite, dice, a las distintas administraciones públicas. Cabe preguntarse si esa responsabilidad, en caso de incumplimiento de la normativa sobre temporalidad en la contratación, será una responsabilidad penal, será una responsabilidad civil, será una responsabilidad disciplinaria para el funcionario público o para el político responsable de la contratación temporal irregular. Habrá que esperar a las distintas normas o estatutos de personal de las distintas administraciones públicas, autonómicas y estatales. Y en tercer lugar, se establece que en caso de que la administración pública incumpla la normativa de contratación temporal, el trabajador tendrá derecho a una indemnización económica equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el tope máximo de 12 mensualidades. Bien, la ley de reforma compromete al gobierno a efectuar una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en la ley. Debe analizar los datos de contratación temporal y de contratación indefinida en enero del año 2025 y debe repetir esa evaluación cada 2 años. Y en el caso de que los resultados de la evaluación demostrasen que no se ha avanzado en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la tasa de temporalidad general o en la de diferentes sectores, dice la ley que el gobierno elevará a la mesa del diálogo social una propuesta de medidas adicionales para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales. Bien, una vez dicho todo esto, la gran pregunta que cabe hacerse tras la reforma de la regulación de la contratación temporal es la de si se va a conseguir o no, con esta reforma, doblegar la altísima tasa de temporalidad
en la contratación que existe en España, tanto en el sector privado como en el sector público. En mi modesta opinión, aunque son inevitables ciertos recelos, y yo los tengo, a la vista de los años transcurridos con una cultura de la temporalidad ciertamente imbricada, como decía, en la conciencia empresarial, tanto del empresario público como del empresario privado, y en el convencimiento por parte de muchos de ellos de que los trabajadores temporales rinden más que los trabajadores indefinidos, lo cierto es que la normativa legal nueva establece una serie de medidas que permiten mantener un cierto optimismo a efectos de la reducción de la altísima tasa de temporalidad que teníamos. Esto sucede con la desaparición, como dije, del contrato de obra o servicio determinado, con la reducción de los plazos de temporalidad en la contratación, con la nueva regulación del encadenamiento de los contratos temporales, tanto para el mismo o para distintos trabajadores, con las nuevas garantías legales frente al fraude, el incremento de las sanciones administrativas, las nuevas presunciones judiciales, los recargos en las cuotas de la seguridad social, la creación de un nuevo contrato indefinido específico para el sector de la construcción e incluso con la propia flexibilidad que la ley ofrece a los empresarios con los contratos por circunstancias de la producción cortos, aquellos que no superan los 90 días. A todo lo cual habría que sumar, y para mí este sumando es fundamental, el hecho importantísimo a estos efectos de la presión, como ya dije antes, por parte de la Unión Europea que existe en orden a que se reduzca la tasa de temporalidad existente en España. Ello no obstante, como ya he señalado al hilo de mi exposición, existen en la nueva normativa aspectos que hacen temer una aplicación retardada de la nueva legislación por parte de algunas empresas. Por ejemplo, el desacople de la nueva contratación temporal en determinados sectores de actividad, fundamentalmente en el campo, en la hostelería. Es decir, las contratas de obra, para los contratos fijos y continuos en el sector del campo son realmente complicados, porque especialmente cuando se trata de recogedores de fruta o de verduras, normalmente suelen ser extranjeros que hacen una campaña y realmente desaparecen y es muy difícil localizarles para volver a llamarles. Y en el sector de la hostelería hay una protesta generalizada por la dificultad que le supone la nueva regulación de la contratación temporal. Pero sobre todo, como ya avanzaba antes, la falta de una claridad absoluta en la delimitación de las causas de contratación temporal frente a la contratación indefinida. Más allá del elemento cuantitativo, el elemento cualitativo, lo que sea temporal o no, no queda claro en el texto de la ley. Me atrevería a decir que en la regulación anterior el contrato eventual definía más claramente la temporalidad en cuanto a las circunstancias de la producción. Aunque hay que esperar todavía un tiempo para saber si los nuevos contratos indefinidos y fijos y continuos se mantienen en el tiempo y garantizan una mayor flexibilidad, lo cierto es, y este es un dato incontestable, que la contratación indefinida ha aumentado de un 10% a un 40% del total de la nueva contratación. Y en el caso de los trabajadores jóvenes, ha aumentado un 20% tras la entrada en vigor de la reforma laboral, pese a la incertidumbre nacional e internacional que pesa sobre este país. ¿Existen, no obstante, riesgos? Existen riesgos. Existe el riesgo del incumplimiento, existe el riesgo de que aumente el paro y de que no se contraten trabajadores si no son temporales. Existe la dificultad de aplicar la reforma en el campo y en la hostelería, como dije. Existe la dificultad de aplicarlo a los contratos de investigación en la ciencia. Concretamente hay una nueva ley de la ciencia que ha creado nuevamente o ha recreado un contrato de obra o servicio determinado para las actividades científico-técnicas que dependen de los presupuestos y no cabe duda que la solución está en que existan unos presupuestos
estables para la investigación. Pero desgraciadamente hoy por hoy normalmente se funciona por subvenciones, por ayudas o por presupuestos puntuales. El riesgo de que aumenten los fraudes en los periodos de prueba. Se está constatando que están aumentando los despidos en los periodos de prueba de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, y que aumenten los fraudes en los periodos de prueba. Está la fórmula del becario, que en este momento está sometido a una nueva regulación, a una parecida, a la que solían utilizar muchas empresas, probablemente del sector audiovisual y del sector periodístico. Habrá que esperar estas nuevas normas. Y lo cierto es que han aumentado sobre todo los contratos indefinidos no fijos de plantilla. Con ello se precariza el contrato indefinido, si bien con mejores condiciones laborales al tener fecha de caducidad. Y como hemos visto, se han disparado los contratos indefinidos de los jueces. Aún es pronto, habrá que esperar para hacer una valoración crítica efectiva de la reforma en cuanto a la contratación temporal. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Muy conceptual. Ahora, en unos instantes, vamos a invitar a los participantes que quieran hacer alguna pregunta para abrir un poco el debate. Yo simplemente quería hacerle una muy breve pregunta previa al profesor Salafranco. Recién apuntaba a una realidad que parece bastante distribuida en los ordenamientos, que es a la alta tasa de contratación temporal que existe, entre otros, en la administración pública. Circunstancia que también se presenta en nuestro propio ordenamiento, donde por momentos se apreciaría un exceso de parte de la administración pública en el uso de esta clase de contrataciones, muchas veces en forma abusiva, y justamente lo contrario que se busca a través de esta clase de normativas. Por momentos, el propio Estado, que tiene que ejercer el control, la policía, sobre esta clase de manifestaciones, aparecería, digamos, como uno de los principales incumplidores de estas exigencias atinentes a la temporalidad sincera. En un momento usted señalaba que como una de las sanciones que se contemplan a través de la reforma recién instrumentada es la nulidad de esos contratos en caso de incumplimiento. La pregunta que le quería hacer es si esa nulidad implica una conversión del contrato al mismo tiempo que la sanción nulidificante. Esto es, que ese contrato siga vigente, pero convirtiéndose en un contrato de duración indefinida. O solamente terminaría allí con esa sanción establecida en la ley y la posibilidad de esa indemnización a la cual usted después aludía en otro párrafo. Sí, efectivamente, la administración pública, y yo creo que es un problema generalizado en muchos países, en el caso de España es tremendo, especialmente los ayuntamientos y también en las comunidades, conforme vamos subiendo los fraudes en la contratación temporal, los abusos son menores. No existe una conciencia de que esos fraudes constituyen corrupción. Sin embargo, es un caso típico de corrupción administrativa, las contrataciones temporales abusivas por parte de las distintas administraciones. Pero contestando a su pregunta, lo cierto es que la solución que establece la ley de la nulidad de los pactos no puede suponer la conversión en indefinido, porque existe en nuestra Constitución un principio de igualdad de acceso en el empleo público y de capacidad, mérito y publicidad que impide esa conversión automática de un trabajador contratado, diríamos, por la vía húmeda
por parte de un político o de un funcionario encargado de los recursos humanos de una administración para convertirse luego en personal fijo. Por tanto, la nulidad significa que el contrato es nulo y que el trabajador dejará de trabajar en el caso de que se hayan incumplido las normas, los límites de la contratación temporal que se establece y que tendrá derecho a la indemnización que la propia ley establece. Por tanto, no se convierten en indefinidos porque no pueden convertirse en indefinidos de un acto ilícito no puede derivar un derecho. Y en el fondo un acto ilícito es el cometido por la administración contratando más allá de sus posibilidades a un trabajador temporalmente, incumpliendo los plazos máximos que establece la legislación para estos trabajadores. Lo que tendrá que hacer la administración es algo que se viene reclamando en el sector de la sanidad, en el sector de la educación, es que se convoquen a tiempo las plazas y que no se dejen pudrir las plazas años y años, provocando situaciones como las que vivimos en España en el sector del servicio público de salud, en el sector sanitario, que hay médicos que llevan 20 años arrastrando contratos temporales de una semana, 15 días, 3 meses, 4 años, y así durante 20 años. De estos casos los conocemos todos. Eso es lo que es imperdonable y ese no debe ser esto. Pero claro, ¿cuáles son las razones del fraude en la contratación temporal de la administración? A mi modo de ver hay dos muy distintas. Hay unas que hasta cierto punto son santas, que problemas presupuestarios. A veces los presupuestos no dan de sí y la única manera de poder tener personal es contratar temporalmente, incluso acudiendo a empresas de trabajo temporal, aunque sea con conciencia de que se está incumpliendo la legislación. Pero hay otros casos en que son razones, diría, políticas o sindicales, en las que se quiere contratar a determinados trabajadores frente a otros, y efectivamente en esos casos la legislación, las responsabilidades deben exigirse. Yo recuerdo cuando formé parte de la comisión de expertos que elaboramos el Estatuto Básico del Empleo Público, entre otras cosas, preconizábamos esa responsabilidad exigible al funcionario o al político responsable de recursos humanos que contratara irregularmente trabajadores en la administración pública correspondiente. Y se discutía si esa responsabilidad podía llegar incluso a ser una responsabilidad penal o debía quedarse en una responsabilidad civil, pero que las indemnizaciones a las que tuviera derecho el trabajador las pagara de su bolsillo responsable. Esto era muy difícil, se nos decía, porque la estructura administrativa tiene una jerarquía y que a veces el responsable de personal está sometido a las órdenes e instrucciones del personal que está encima, ya sea funcionario o político, y que eso iba a suponer grandes problemas dentro de la administración. Lo cierto es que se aprobó en un tono igualmente ambiguo como en esta ley al que antes me refería. Se habla de responsabilidades, pero no se concreta cuáles. En el caso del Estatuto del Personal de la Administración Pública Autonómica Valenciana, que es el que conozco más directamente, ahí se establece una responsabilidad, pero curiosamente tampoco concreta qué tipo de responsabilidad debe ser. Si es una responsabilidad administrativa, si es disciplinaria del responsable funcionario o el responsable de recursos humanos, o si puede llegar a ser algo más. En estos términos nos manejamos, pero contestando a la pregunta, la nulidad no convierte a ese trabajador en un trabajador fijo de la administración, porque eso supondría atentar contra el principio de igualdad de acceso al empleo público por no haber entrado a través de un concurso oposición, cumpliendo con el principio de capacidad mérito y publicidad. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna de las personas del público que quiera hacer una pregunta? Sí, el doctor Confalonieri. Adelante, por favor. Buenas tardes, profesor Sala. Mi pregunta
orientada a la vinculación de la contratación temporal y la figura de la contrata. Concretamente, voy a leer un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a la doctrina de sus orígenes para después efectuar la pregunta. El Tribunal Supremo español ha resuelto poner fin a la vinculación de la contratación temporal con la figura de la contrata de una manera terminante. Concretamente, uno de sus párrafos dice: resulta difícil seguir manteniendo que este tipo de actividades, vale decir las actividades ordinarias o habituales de la empresa, justifique el contrato temporal o el recurso a la contratación temporal. Este es un tema que no ha tenido el desarrollo doctrinario que ha tenido en España, ni tampoco el volumen jurisprudencial que ha tenido en España. Pero a mí me surge la siguiente pregunta en función no ya del texto del nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, sino de la prórroga concedida por la disposición adicional tercera a esos contratos de obra o servicio que se hayan celebrado al amparo del texto anterior, vale decir, por una duración de un máximo de 3 o ampliable por convenio colectivo a 4, que podrían continuar hasta que expire el plazo pactado por las partes. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se compadece, cómo se compagina la jurisprudencia del Supremo, que es terminante, vale decir, la no convalidación de la contratación temporal en el ámbito o anudada a una contrata, con esta solución de la ley que a los contratos por obra o servicio determinados celebrados antes de la entrada en vigencia, vale decir, diciembre de 2021, pues bien, van a continuar por 3 años el plazo legal o eventualmente 4 el plazo convencional? ¿Podría aplicarse esa jurisprudencia del Tribunal Supremo si algún trabajador reclamara que su vínculo no es temporal, sino que es indefinido? Esa es concretamente la pregunta. Podría intentarse. Podría intentarse. Es decir, el valladar sería la nueva ley, que expresamente establece un régimen jurídico para el futuro y un régimen jurídico para el pasado. La diferencia en el momento en el que se dicta esa última sentencia, que es una sentencia, la última de un largo proceso en el que poco a poco se va depurando esa doctrina, desde la primitiva, que admitía sin límites la posibilidad de contratos de obra o servicio en empresas contratistas. Pero en ese momento no existía una ley que expresamente estableciera lo que establece la disposición transitoria de la ley. Probablemente el legislador no ha tenido en cuenta ese desajuste entre la jurisprudencia última y el texto nuevo de la ley. En el fondo, la ley lo que hace es recoger la doctrina de esa sentencia última del Supremo para el futuro, pero establece luego una transitoria en la que respeta la situación simplemente por razones, evidentemente, por lo que las razones siempre de las disposiciones transitorias son razones políticas, miedo a aplicar la cosa urgentemente o a deshacer determinadas situaciones que plantearían más problemas que soluciones. En todo caso, es algo que podría plantear, y a ver qué diría el Tribunal Supremo. Tendría que envainarse la doctrina anterior a la vista de esta ley que expresamente establece un régimen para los contratos de obra o servicios vinculados a contratos anteriores a esa fecha.
ciertamente el argumento que podría utilizar es que, miren, con esta sentencia se dictó, no existía esta ley y no existía esa disposición transitoria. Pero es el único argumento, el único valladar que puede ir contra la aplicación de su doctrina. Y frente a eso estaría la doctrina de que no es posible considerar la actividad de una empresa contratista como una actividad temporal, que es una actividad habitual y ordinaria de las empresas contratistas y concesionarias. Eso existía antes y existe ahora. Dejémoslo en interrogante. ¿Qué diría el tribunal? Yo digo, podría plantearse. Yo me atrevería a decir, podría plantearse. No me atrevo a decir cuál sea la solución, porque hay una diferencia de situación en el momento en el que se dicta esa sentencia y en el momento en que se dictase una nueva sentencia después de la ley, existiendo esa transitoria en el texto de la ley. No hubo todavía ningún pronunciamiento de los juzgados de los... Que yo sepa, ¿no? Bien. Ya. Muchas gracias. Bien, hay una consulta que hace en el chat la doctora Nerida Soto. A ver, dice, esta modalidad de contratación temporal de hecho de venida indeterminada, ¿podemos incluirla en condiciones de nueva esclavitud a que refiere la OIT sobre 50 millones de personas en tales situaciones? No entiendo la pregunta. La invitaría a la doctora Nerida Soto si quiere, digamos, prender el micrófono. Creo que parece una aseveración. Doctora Hola. Soto, sí. Sí, buenas tardes. Estoy un poco difónica, por eso Ya. no quería hablar. El tema es que justamente en el día de hoy escuché un informe de la OIT, y eso sí, una aseveración sobre un conteo de 50 millones de personas en el mundo que están en condiciones de semiesclavitud. Entonces, justamente estas formas de contrataciones que no le dan certeza, seguridad, nada a los trabajadores en general, ¿sí? Más allá de menores y mujeres, que es una de las temáticas más graves, en esta situación se puede considerar, ¿sí?, para esos efectos que están en condiciones de semiesclavitud. No sé si se entendió la pregunta. Sí, pero la contestación... Perdón, profesor Tomás, ¿podría acercarse un poquitito Sí, más al micrófono, por favor? Decía que la contestación podría ser o muy simple o muy complicada. La simple sería que hay que distinguir entre dos tipos de contratos temporales, los que están justificados y los que no lo están. Evidentemente los que no están justificados, que son los ilegales, antes y ahora en nuestra normativa, eso sí que podrían reconducirse al informe de la OIT sobre una esclavitud moderna, sin duda alguna. Pero un contrato temporal justificado y necesidades temporales de la empresa, ¿cómo no se van a admitir? Es decir, hay una temporalidad fisiológica que es distinta de la temporalidad patológica. La fisiológica existe y existirá. Es decir, hay necesidades que son temporales, que no necesitan trabajadores indefinidos y no por ello han de dejar de realizarse esas actividades. El salto de meterlos en el mismo saco a todos los contratos temporales es lo que yo no veo. Es decir, podría considerarse la terminología de ese informe como una nueva forma de esclavitud, la contratación temporal fraudulenta, es decir, esa contratación temporal patológica que no está justificada y acaso podría discutirse si la justificación que la legislación de un país hace para contratar temporalmente es excesiva o es aceptable. Y en ese caso se podría dar un paso más. Si se considerara que esa justificación es excesiva, en el caso de que se produjeran esos contratos por una justificación de necesidad empresarial excesiva,
podrían también reconducirse a la esclavitud moderna. Pero vamos, en esos términos me manifestaría yo. El tema es lo suficientemente abstracto para permitir cualquier respuesta. Yo diría simplemente que, al menos con la legislación española en la mano, se podrá discutir si se debe ir más se debe admitir más o menos la contratación temporal, pero de ahí a afirmar que eso sea un supuesto de esclavitud, me parece que hay un salto cualitativo muy importante. Yo no me atrevería a darlo, desde luego. Ahora, la contratación temporal patológica sí, efectivamente es ilegal, y no cabe duda que esa incertidumbre y todos los males que eso genera para los trabajadores es una suerte de esclavitud. No hay duda, como antes señalaba en el caso de España respecto del sector sanitario, que tantos y tantos médicos y enfermeras y personal sanitario hayan pasado 15 o 20 años de su vida en una situación de temporalidad sin que la administración sanitaria saque esas plazas a concurso o a concurso de oposición. Esto sí me parece muy grave. Pero la crítica de ser política al funcionamiento, que muchas veces las razones son presupuestarias, y considerar que se está en un supuesto de esclavitud por falta de presupuesto también me parece excesivo. No lo sé si lo contesto suficientemente. He intentado razonar sobre la base de lo que he entendido en el informe de la OIT, según usted decía. Bien, bien. Bien, muchas gracias, profesor Tomás. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta, acotación? Bueno, si no hay más preguntas o acotación, le vamos a agradecer al profesor Tomás su gentileza, que ya estamos próximos a la medianoche en España, con lo cual es todo un esfuerzo. Te agradecemos muchísimo esta generosidad, profesor. Lo vamos a despedir con un fuerte aplauso virtual, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por participar. Gracias, Lorenzo. Gracias. Muy interesante. Gracias, Marcelo. Muy buena la charla, muy buena, gracias. Gracias a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, profesor. Un abrazo, Tomás. Muchas gracias. Un abrazo a todos.